Hola, el vídeo de hoy va dedicado al solsticio de verano, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Lo celebramos en el hemisferio norte sobre el 21 de junio y también hay una fecha muy mágica relacionada con el solsticio de verano, que es la noche de San Juan, que es la noche del 23 al 24 de junio. También se conoce este día como Lita en la rueda mágica del año, como símbolo de luz, amor y felicidad. ¿Y por qué celebramos este día los que nos dedicamos a la magia? Porque el sol está mucho más fuerte sobre los poderes de la oscuridad. ¿Y qué es lo que queremos? Quitarnos toda esa oscuridad de nuestra vida que nos impide conseguir nuestros objetivos para por fin poderlos conseguir. Así que ahora te voy a decir cómo hacer un hechizo del solsticio de verano, de Lita, de San Juan, llámalo como tú quieras, como te sientas más cómodo llamándolo. Al fin y al cabo es el mismo ritual. Los que estáis en el hemisferio sur celebráis el solsticio de invierno. En la descripción del vídeo os dejaré los rituales que tengo publicados del solsticio de invierno. Paso a decirte qué vas a necesitar para hacer este hechizo. Un recipiente en el que vamos a echar agua. Entonces ese recipiente tiene que ser o de cristal, o de barro, cerámica, hierro, madera, pero nunca de plástico. Ya sabéis que yo en la magia tengo prohibido el plástico. Agua, en este caso puede ser agua de manantial. Si no tienes agua de manantial, pues haces como he hecho yo, que lo he llenado de agua mineral. También vas a necesitar flores. Puedes usar las flores que quieras, las flores que tengas, las que puedas recoger pues de algún parque, del campo, del jardín, las puedes comprar también si quieres. Yo las flores que voy a usar van a ser rosas, porque la rosa es un símbolo de amor y en el nuevo camino que quiero en mi vida quiero que esté lleno de amor. Además las he elegido en un color violeta, pues porque el violeta es un color que nos protege espiritualmente. También girasoles, que además de ser una flor que es un tributo al sol y al ser el solsticio de verano lo veo muy apropiado, también nos aporta sabiduría para ese nuevo camino que vamos a tener a partir de ahora. También le voy a poner margaritas porque es una flor que nos quita los miedos al futuro. Muchas veces hacemos un proyecto mirando hacia el futuro y lo primero que nos vienen son los miedos. Y si no me sale, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, pues la margarita nos va a ayudar a quitarnos esos miedos. También le voy a poner trigo, pues para que no nos falte el trabajo. Porque si no nos falta el trabajo, tenemos amor y tenemos salud, pues seguramente lo que nos vayamos a proponer, seguro que lo conseguimos. Pero estas son las flores que yo le voy a poner. Tú le puedes poner las que tú quieras. No hay que ponerles unas flores específicas. También tus piedras, las piedras que tú tengas, pero tienen que ser piedras que se puedan mojar. Por ejemplo, la selenita, si la metes en agua, pues se deshace. Entonces los cuarzos, las amatistas, las piedras que tú tengas. Si tienes algún amuleto que también se pueda mojar, que no corra ningún peligro de deshacerse o de estropearse por el hecho de mojarlo, también lo puedes meter en el recipiente. Un espejo, puede ser un espejo así chiquitín o un espejo más grande. El objetivo del espejo es ponerlo debajo del recipiente. Entonces yo voy a usar este espejo pequeñito, pero tú puedes usar el espejo que tú tengas. Un recipiente metálico o de barro extra, que luego te digo para qué es. Y pimienta molida. También vas a necesitar velas de estas de té, pueden ser de color blanco, amarillo, naranja, un color representativo del sol, y si no, pues velas blancas. Si lo haces en solitario, solo una, pero como este hechizo lo puedes hacer con más personas, en ese caso debería ser una vela por cada persona que participe en el hechizo. Y papel blanco para escribir la petición. Bueno, pues ahora paso a decirte cómo hacemos el hechizo. El primer paso es poner el espejo. El espejo previamente lávalo con un poco de agua y sal y lo pones debajo del recipiente. El objetivo de poner el espejo es para que esa energía del sol que tenemos ese día del solsticio, pues la atraiga y le dé fuerza a lo que vamos a pedir. El siguiente paso es poner tus piedras y tus amuletos dentro. Las piedras y los amuletos previamente limpios. Con agua y sal los limpias
y los metes. Todos los que tengas. ¿Que tienes uno nada más? Pues pones uno. ¿Que tienes más? Pues los pones todos. Estas piedras se van a cargar con la energía del solsticio, es decir, van a tener mucha fuerza y nos van a ayudar como mínimo hasta el solsticio de invierno. El siguiente paso es verter agua. Como te he dicho, agua de manantial y si no, un agua mineral. Intenta ser generoso con el agua porque este agua luego va a tener muchos usos, luego te lo digo. Y ahora sobre el agua le voy a poner las flores. Bueno, pues yo lo he puesto así, lo he decorado así. Tú lo decoras a tu manera, con las flores que tú tengas, como te he dicho. Sobre el altar también he puesto más flores, las flores que me han ido sobrando. También he aprovechado para decorar el altar. Estas flores que están aquí alrededor del recipiente con agua también se están cargando con la energía del solsticio. También le he puesto una varita de incienso porque la petición que vamos a poner aquí dentro, pues esta energía del aire nos ayuda a que esa petición llegue pues al universo o donde tenga que llegar. Y como ves también le he puesto velas en el altar. He puesto 4 simbolizando las 4 atalayas, los 4 puntos cardinales, para que le dé luz a ese norte, sur, este y oeste, que es por donde quiero que me vengan todas las oportunidades que estoy pidiendo en este hechizo. El siguiente paso es poner una vela, puede ser de estas de té o una vela flotante. Como te he dicho, ahora yo lo estoy haciendo en solitario, si lo haces con más personas, pues sería una vela por persona. Cada persona mojaría el dedo índice de su mano dominante en el agua y en el sentido de las agujas del reloj consagra la vela. Tienes que visualizarte viendo cómo todas esas oportunidades llegan a tu vida, cómo consigues todos esos proyectos y planes que tienes para tu vida y que los estás disfrutando. Bueno, pues cuando lo hayas sentido, te tomas el tiempo que te tengas que tomar. Pues una vez que lo hayas sentido, colocas la vela flotando en el agua. Y ahora, con cerillas de madera, la prendes. Siguiente paso. En el papel escribe todo lo que quieres eliminar de tu vida. Pensamientos negativos que tengas, actitudes que tienes que no te gustan, personas que sobran en tu vida, todas esas barreras que te impiden llegar a tu objetivo, a esos objetivos que has puesto en la intención de esta vela. Pues todo eso lo escribes, tantos como quieras, todo lo que quieras eliminar de tu vida, como si hicieras una lista de la compra. Bueno, pues doblas el papel y ahora la pimienta negra que te he dicho al principio que podías usar, viertes un poco en este recipiente. Con tu dedo índice de tu mano dominante, haz una espiral en el sentido contrario a las agujas del reloj, porque esta pimienta nos va a ayudar a que todo lo negativo se vaya de nuestra vida. Y ahora quemas el papel con la llama de la vela que tienes sobre el agua. Lo dejas ahí que se vaya quemando. Tiene que quemarse el papel por completo. Si queda algún piquito de papel que no se quema, lo vuelves a prender y lo vuelves a echar ahí. Que se vaya quemando sobre la pimienta. Si tienes polvos voladora, mejor sobre polvos voladora, pero si no tienes polvos voladora, sobre la pimienta.
Ya sabes que yo todos los preparados mágicos que te digo que puedes usar, yo ya te he dicho en mi canal cómo se hacen. Así que si los quieres hacer, en la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que veas cómo se hace. Bien, pues ya hemos quemado. Tiene que quedar completamente quemado sobre la pimienta y lo dejas en el altar. También si tienes polvos esotéricos de la suerte, porque los has hecho, y si no, no pasa nada, pero si los tienes, aprovecha para rociar sobre el hechizo en el sentido de las agujas del reloj, para que también, además de poder conseguir todo lo que quieres conseguir, pues que también tengas suerte en tu vida. Y sobre el altar también rocías unos poquitos de polvos. Si no tienes, pues no se los pones y ya está. Y ahora con tu vara de poder, y si no tienes vara de poder, pues con tu dedo índice y corazón de tu mano dominante o con una punta de cuarzo, tienes que consagrar este ritual, haciendo el símbolo que a ti te represente. Puede ser una cruz, un círculo representando al universo, un infinito, el que tú quieras. Yo utilizo el pentáculo. Mientras el sol gira su danza más larga, límpiame. Como la naturaleza muestra generosidad y fertilidad, bendíceme o bendícenos si lo haces en grupo. Deja que todas las cosas vengan con amor y cumplan su verdadero destino. Feliz solsticio de verano. Bueno, pues ya dejas todo el hechizo hasta que las velas se consuman por completo. Este hechizo lo puedes hacer 3 días antes del solsticio de verano, es decir, si el solsticio se produce el día 21, pues el 18, 19, 20, el 21, también el 22, el 23 y el 24. Lo puedes hacer incluso la noche de San Juan. Eso sí, la noche de San Juan aprovecha como mínimo para hacerlo de la pimienta. Pon la pimienta con la espiral en el sentido contrario de las agujas del reloj y quema todo lo que no quieres en tu vida, todo lo que quieres que desaparezca de tu vida. Y durante todo el periodo del solsticio de verano, pues puedes tener este altar más grande, más pequeño, lo puedes hacer en una tacita, como lo puedes hacer en una mesa súper grande. No hace falta que pongas muchas flores, es decir, podrías hacer este hechizo con solo una flor. Ya la generosidad que tú le quieras poner al hechizo, eso lo decides tú. Tiene el mismo poder, lo hagas con una sola flor y pequeñito, que si lo haces con 1000 flores y súper enorme. Bueno, pues ya dejas que la vela se consuma por completo. También puedes dejar durante todos los días del solsticio tu altar puesto. Eso sí, cada día le prendes una vela nueva y prendes las 4 atalayas. Pero si no lo quieres dejar puesto, o el último día que tú vayas a dejar tu hechizo colocado, ¿qué se hace? Bueno, pues estas flores las pones a secar. No hace falta ya que las pases por agua y azúcar, como te comenté en un vídeo que tenías que hacer con las flores para secar. Estas ya están cargadas con la energía del solsticio, entonces las dejas secar y te sirven estas flores, pues todas estas flores, pues para hacer polvos esotéricos, para hacer rituales, para hacer aceites, para hacer cualquier preparado mágico. Y con el agua, ¿qué hacemos? Este agua que tenemos aquí, a la mañana siguiente, al día siguiente de haber hecho el hechizo, te puedes lavar la cara, si no eres alérgico a ninguna de las flores que haya puesto. Ten mucho cuidado con eso. Te lavas la cara, las manos, la planta de los pies, incluso te puedes dar en el plexo solar, pues para que te llene de esa energía. También, ¿qué podemos hacer con este agua? La podemos guardar para limpiar. Cada vez que limpiemos nuestra casa o una habitación, vertemos un poco de este agua. Ese agua nos va a aportar, pues bueno, pues todo lo que nos está aportando este hechizo, sobre todo suerte. También podemos utilizar ese agua para cada vez que hagamos un hechizo, un ritual de cualquier otro tipo, pues en nuestro cáliz poner en la energía del sol, la energía del solsticio encima de nuestro altar. Es decir, ese agua no la vayas a tirar, incluso la puedes seguir usando para limpiar tus amuletos. A mí, para lo que más me gusta usarla es para limpiar todas las herramientas de mi altar, todas mis herramientas mágicas, porque la carga con esa energía del sol. Y yo cuando hago un hechizo, ¿qué es lo que quiero? Tener energía. Por eso yo utilizo este agua
bien para ponerla en el cáliz o bien para limpiar todas mis herramientas mágicas. Pero ya te digo, la puedes usar para limpiarte lavarte la cara, las manos y los pies, para que tengas ese camino abierto. Lita representa el equilibrio entre el fuego y el agua, por eso los hechizos del solsticio de verano se hacen representando el fuego y el agua. Tenemos que tener ese equilibrio, tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Lita también representa un gran portal de energía, espacio y oportunidad. Es un cambio para dejar de lado los miedos, las dudas, las inseguridades y empecemos a ser felices. Bueno, pues yo te deseo un verano maravilloso, un verano lleno de luz y un verano lleno de calor. Y que todo lo que tú pidas en tu hechizo de Lita te venga a tu vida y que seas muy feliz. Y todo lo que has pedido en esa lista enorme que has hecho de cosas que quieres que desaparezcan de tu vida, desaparezcan por siempre. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, como te digo siempre, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso.